Bien, vamos a continuar nosotros en Los Especialistas a través de Ecuador en Directo. A esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro tercer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia. Con él vamos a hablar de la coyuntura política que vive el Ecuador. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar conversar con este medio. Y primero le pedimos disculpas porque nos hemos pasado unos minutitos. Bienvenido. Buenos días, estimado Jaime. Un abrazo cordial a ustedes y a todos quienes nos miran y nos escuchan. Doctor, quiero empezar evaluando un poco la administración de Guillermo Lasso en estos 2 años y medio. Si bien es cierto, cuando llegó Guillermo Lasso al poder dijo que iba a solucionar todos los problemas del país y que necesitaba solo 100 minutos para arreglar los problemas del país. Él ha dicho que ha estado 900 días en el poder y que su obra la va a plasmar en un libro que en esta semana creo que va a presentar ese libro, donde habla de todos los logros que ha hecho en su administración y que también dice que está entregando un mejor país al país que recibió. ¿Qué criterio merece esto que dice el presidente saliente? A ver, mi querido Jaime, yo he escuchado estos días criterios de muchos analistas políticos, sociólogos, politólogos, etcétera, casi todos coincidir, inclusive la prensa que apoyaba a Lasso, pero ya le voy a decir por qué es todo esto es planificado. Decir de que Lasso tiene que salir por la ratonera, de que Lasso es el peor presidente de la historia, de que Lasso no ha hecho adecuadamente su gestión como presidente de la República. Yo quiero discrepar con todos ellos. No es cierto. Lasso, dentro de su incapacidad, dentro de su torpeza, dentro de su ineptitud, ha hecho muy bien los deberes. Lasso ha cumplido estrictamente toda la receta neoliberal. Lasso ha cumplido lo que él tenía que hacer: destruir a la ciudadanía, destruir al pueblo, empobrecer al pueblo, pero fortalecer a una élite de 200 familias oligárquicas, que son las que se han beneficiado con el gobierno de Lasso. ¿Qué esperaban de Lasso la gente? ¿Que vaya a invertir en salud? No, nunca podíamos esperar eso, tampoco podemos esperar eso de Noboa. ¿Qué esperaba la ciudadanía? ¿Que un neoliberal vaya a invertir en la educación pública? ¿Esperaban de que un neoliberal vaya a combatir la inseguridad y el narcotráfico? No, están equivocados. Por lo tanto, yo creo que Lasso cumplió sus deberes adecuadamente. Yo creo que Lasso cumplió toda la receta neoliberal para la cual luchó 12 años por alcanzar la presidencia. Por lo tanto, yo lo que vengo insistiendo, y ahora lo reitero, a una semana de que se vaya este pernicioso Lasso, yo digo de que el Ecuador vive actualmente una miseria planificada. Vivimos una necropolítica social por la desinversión del gasto público en la política social. Todo planificado. Por Dios, esto no tienen que olvidarse. No digan que Lasso es un mal presidente porque destruyó los hospitales. No, esa era su estrategia. Esa es la estrategia política del neoliberalismo. ¿Qué significa el neoliberalismo? Como Lasso y como ahora el señor Noboa. Menos intervención del Estado, ausencia del Estado en el control de la economía y de la sociedad, menos servicios públicos, pero más privatización. Eso es lo que ha hecho el señor Lasso. Por lo tanto, ha cumplido totalmente sus deberes. Le van a despedir con cena y con regalos que van a costar más de $600,000. Tienen todo el derecho la oligarquía y las grandes élites de despedirle con aplausos. Lo van a hacer, lo van a condecorar, pero el pueblo lo va a odiar. Pero ese mismo pueblo que votó por él y ahora... Pero eso es burlarse del pueblo. No, Gastarse $600,000.
en despedir a un presidente que ha terminado de destruir el país? Es una vergüenza para el país realmente esto, pero es que tienen que hacerlo. $600,000 es poco que se gaste la oligarquía y las grandes élites despidiendo a un gobierno que enriqueció a 200 familias, esas 200 familias poderosas que conforman parte de la élite empresarial del grupo oligárquico del Ecuador. $600,000 es poco. Esas 200 familias se metieron más de 10,000 millones de dólares en ganancias. Vaya viendo solo ahora el tema de los seguros privados, ya más de 4,000 millones se han metido en año y medio de que eliminaron seguros Sucre, por favor. Por lo tanto, miren, vivimos, reitero esto, una miseria planificada. ¿Para qué? Yo lo vengo diciendo esto desde hace algún tiempo, pero nosotros somos muy incautos los ecuatorianos. Nos dejamos engañar fácilmente por la prensa mercantil. Esa prensa manejada por los propietarios que son banqueros, son parte de esas 200 Y que han familias. creado el odio. ¿Perdón? Y que han creado el odio. Por ahí, eso es planificado, todo es planificado. A ver, ¿qué le Y voy a decir? lo acusan al correísmo que el correísmo creó el odio. Es que esa es la estrategia. Vea, yo fui ministro de Justicia, estuve en el gabinete cuando planificaron toda la política de persecución y del odio. Por eso es que a la siguiente semana yo presenté la renuncia. Ahí salió otra gente que tenemos algunas ideas progresistas como Milton Luna, como Berenice Cordero, y se quedó solo la derecha con Lenín Moreno los últimos 2 años. A ver, todo esto es planificado. ¿Por qué? Le voy a explicar. Lazo tuvo algo que ver en el gobierno de Moreno. ¿Perdón? Lazo tuvo algo que ver en el gobierno de Moreno. Totalmente. Los últimos 2 años Lazo gobernó con Moreno y con la señora María Paula ¿De qué Romo, manera? En todas las áreas. El que gobernó fue Lazo con la señora María Paula, no Moreno. Él era, no tenía ninguna incidencia. Era un títere. En todo, en el tema de la economía, en el tema de la justicia. Antes de que se nombre a la fiscal general, acabo de ver ese programa del plagio, ya se sabía que iba a ser la fiscal general, antes ni de que comience el concurso. Antes ni de que comience el concurso ya sabíamos quiénes iban a ir de jueces de la Corte Nacional de Justicia y que ellos iban porque se reformó la sala penal exclusivamente para que conozcan los juicios contra el correísmo. O sea, todo estaba planificado. A ver, yo quiero explicar algo, mi estimado Javier, porque la ciudadanía no me va a entender bien lo que te decía. ¿Por qué digo que es una miseria planificada? A ver, todo el presupuesto del Estado que manejó Lazo, no se olviden que Lazo recibió con 40,000 millones de dólares de deuda externa y ahora la deuda externa es 80,000 millones de dólares. Es decir, se duplicó la deuda que dejó Correa, la duplicó Lazo, pero ninguna inversión pública hizo. Vea la diferencia. En Correa hubo mucha inversión pública. Yo soy progresista, ya me dice a mí correísta. No, yo no soy correísta, yo soy progresista, soy de izquierda progresista. Entonces, ¿cómo viene esta miseria planificada? Primero, yo no le voy a dar plata al Ministerio de Salud para que mejore los hospitales, contrate médicos. No. ¿Qué hizo Lazo? Sacó 14,000 médicos del servicio público, de los hospitales públicos. No dio los recursos ni siquiera para que los hospitales y el Seguro Social tengan medicinas. Eso es planificado. ¿Por qué? Ya lo voy a decir. ¿Fortaleció el sistema de educación pública? No, lo destruyó. ¿Eso es planificado? Sí. ¿Qué sucede con esto? No hay empleo, la gente está en una miseria mucho más grave que la que tenía hace 2 años. Se han incorporado 1,200,000 nuevos pobres a los niveles de extrema pobreza. Ya. Entonces, ¿qué sucede ahora? La gente está desesperada. La inseguridad nos ha llevado al escenario y a la sociedad del riesgo. Entonces aparece un Salvador generado y creado por la misma oligarquía, la que le destruye al país, crea un Salvador que fue Noboa, un muñequito de cartón que es el que le va a salvar al país. Entonces este gobierno de Lazo, maldito Lazo, ya los pauteros ya le comienzan a hablar a Lazo, que es el peor gobierno de la historia. Eso es planificado, todo eso. Entonces viene el nuevo Salvador, ¿no es cierto?,
que ya se posesiona esta otra semana. ¿Ustedes esperan cambios del señor Noboa, otro neoliberal? No, nunca esperen que van a combatir el narcotráfico, no, porque con el narcotráfico los únicos que ganan son los bancos y las grandes empresas de estas 200 familias. ¿Creen ustedes que va a haber inversión pública en salud? No va a haber inversión pública en salud. ¿Creen ustedes que va a mejorar, como él dice, el sistema de educación pública, las universidades, que va a haber ingresos de todos los jóvenes bachilleres? No lo va a hacer, para crear nuevamente esta sociedad de miseria. Entonces ellos mismos crearán un nuevo salvador de la patria, un nuevo muñeco de cartón, una nueva marioneta, y con la ayuda de toda la prensa comenzarán a decir: el pobrecito del joven presidente de Noboa no pudo hacer nada porque el verdugo de Lasso le dejó destruido el país, le dejó en soletas, no pueden pagar ni siquiera el 13º sueldo. ¿Cómo va a ser un buen gobierno el pobre Noboa si el infeliz de Lasso lo deja destruido? Vea, ese es el juego perverso de la oligarquía. Entonces, la sociedad se deja engañar. Cierto es, pobrecito de Noboa, el Lasso le dejó destruido, no tenía ni para pagar el 13º sueldo. ¿Qué va a hacer? La prensa enseguida va a tapar las sinvergüencerías del nuevo gobierno, la incapacidad. Porque si Lasso es incapaz, yo creo que el señor Noboa tiene mucha más incapacidad. Es un jovencito que no tiene idea de lo que se ha metido, no tiene idea de la gestión pública, no tiene idea de lo que le espera. Entonces vendrán los salvadores, la prensa, entre comillas, a justificar esa actuación, decir que no puede hacer nada porque el maldito de Lasso lo dejó acabado, y crearán un nuevo muñequito de cartón, una nueva marioneta para las elecciones de aquí en un año. Entonces, todo esto es planificado. No esperen cambios tampoco, porque también es planificado. Lo único que han ganado, los únicos que han ganado con el gobierno de Lasso, que seguirán ganando con el gobierno de Noboa, es una élite empresarial fortalecida. Es una élite de 200 familias. Nadie más ha ganado en el Ecuador. Doctor Ernesto Paz Miñón, muy buenos días. Carla Aru le saluda. Bueno, sin duda alguna ya sabemos cuál es el pensamiento y de dónde viene Daniel Noboa. Pero en estas últimas semanas se ha hablado mucho, y la prensa también ha hablado mucho, sobre los posibles acuerdos que tenga que hacer Daniel Noboa dentro de la Asamblea por el tema de gobernabilidad. Se habla de efectivamente un acuerdo entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN, que ayude pues a dar viabilidad a los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo. ¿Usted realmente cree en este posible acuerdo? Porque por un lado tenemos a un gobierno oficialista que va a ingresar, que dice que efectivamente tiene que conversar con todos, pero tiene líneas rojas, pero no a la impunidad, pero sí a esto, no al otro. ¿Cómo ve usted ese posible acuerdo? ¿Cree usted realmente que haya gobernabilidad en este nuevo gobierno? Mire, yo soy partidario de los acuerdos con los límites que los partidos, las ideologías políticas pueden tener. Lógicamente, un partido de izquierda, un partido progresista, no puede apoyar, por ejemplo, un proyecto de reforma tributaria donde se le cargue impuestos a la clase media y se le disminuye impuestos a las empresas, que son las que ganan miles de millones de dólares. No creo que esos acuerdos vayan a ser. Yo creo en acuerdos mínimos, concretos, por ejemplo, una gobernabilidad adecuada desde el legislativo, me parece correcto. Yo creo que los acuerdos mínimos pueden de alguna manera ahuyentar o eliminar o alejar esa política del odio, pero aquí vienen y se despojarán nuevamente las interioridades que tenemos los ecuatorianos, los egoísmos que nos llevan los ecuatorianos. Si hay un acuerdo, ¿qué dirán? Ya están transando por la impunidad. Y están transando por el reparto de la troncha, ¿no es cierto? Pero si no hay acuerdos, ¿qué es lo que van a decir los ciudadanos? Estos correístas, estoy seguro que a ellos les acusarán, siempre ponen bloqueos. Le van a bloquear al señorito Noboa para que no gobierne bien. Le van a hacer la vida imposible a Noboa para que no haga una buena presidencia. Y con la ayuda de la prensa va a venir eso. Por lo tanto, yo creo en esos acuerdos mínimos desde el legislativo, o sea, acuerdos a nivel legislativo. ¿Para qué? Primero, para que las autoridades elijan con acuerdos mayoritarios, no haya
las consabidas broncas, que no haya las peleas, los bochornos en el escenario legislativo, que avergüenzan al país, que se demuestre que hay madurez política en el Ecuador, sí, y si hay leyes que tienen que aprobarse, que vayan en beneficio de la ciudadanía. Por ejemplo, quieren fortalecer el sistema de educación superior, facilito, 2 reformas al CENESID y punto. ¿Quieren hacer eso? Ah, bueno, yo creo que ahí los que se dicen progresistas, los correístas, van a apoyar, ¿no es cierto? Pero no creo que vayan a apoyar leyes que vayan en desmedro del pueblo, como digo, reformas tributarias, por ejemplo, que carguen impuestos a espaldas de la clase media y de los trabajadores. Por lo tanto, estoy de acuerdo en esos mínimos acuerdos que puede llegarse en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué es lo que yo digo, verdad? Yo he escuchado estos días decir, los correístas quieren un acuerdo para lograr impunidad. Y les he escuchado a abogados que se dicen entre ellos, expertos constitucionalistas, expertos penalistas, decir de que lo que quieren es impunidad. Mentira. ¿Saben por qué? Les voy a dar una razón. La sentencia contra Correa y contra los correístas, las pocas sentencias que hay, las 2 que yo conozco, 3, ya están ejecutoriadas. El cambio de fiscal no cambia nada, porque la fiscalía no dicta sentencias, solo acusa en un proceso penal, es una parte procesal. Entonces, por ahí yo no veo impunidad, porque ya ni siquiera existen recursos en el caso de sobornos, de lo que yo recuerdo, ya está ejecutoriada la sentencia de casación. ¿Qué impunidad? Si no van a cambiar jueces, lo que veía que querían es un juicio político a la fiscal. La impunidad está por el otro lado. La señora fiscal tiene más de 200 investigaciones previas, que nunca terminan las investigaciones previas. Hay investigaciones que ya tienen 4 años, 5 años, 6 años, como el INA Papers, el Pandora Papers, ¿recuerdan ustedes? Entonces, ahí sí puede haber impunidad. Señora fiscal, no le vamos a apoyar el juicio político para que le saquen a usted, pero usted jamás vaya a formular cargos en estos casos. Manténgala en investigación previa. Ahí sí hay impunidad. Entonces, ¿cuál es la impunidad que están negociando? Yo creo que es aquella de los procesos donde ni siquiera se ha iniciado formulación de cargos, ni siquiera se ha iniciado la instrucción fiscal. En los otros casos contra los correístas ya hay sentencias ejecutoriadas, que nada se puede hacer, salvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tome alguna decisión. Por lo tanto, por ese lado veo yo la impunidad. Por ahí sí están negociando para que esos casos tan graves que tiene la fiscal en sus manos no avancen, se queden en investigación previa. Por lo tanto, por ahí no sé cómo estés en esos acuerdos, habría que ver, pero lo que yo le quiero reiterar en conclusión es de que sí comparto acuerdos mínimos de gobernabilidad desde el escenario de la Asamblea Nacional, es decir, desde el ámbito legislativo. Bueno, sin duda alguna habrá que ver, ¿no? Decíamos hace un momento, esto es como en el fútbol, habrá que ver al último minuto a ver cuáles son esos acuerdos. Ahora, doctor, sabemos de dónde viene el gobierno de Daniel Noboa, qué impulsa, y él inició sus primeras semanas como presidente electo haciendo una gira a distintos países y reuniéndose también con distintos organismos. Habla de un préstamo puente y es bastante claro también ante el Fondo Monetario Internacional a decir que necesita dinero para cumplir sus ofrecimientos de campaña. Más allá de que se lo dé o no se lo den, él sabe que viene también un proceso de elecciones que se va a hacer muy corto el tiempo y que sus aspiraciones son llegar. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría los primeros días o los primeros meses de Daniel Noboa? ¿Hacia solucionar los problemas que tiene el país, como por ejemplo el tema de la seguridad que todos conocemos, o simplemente hacer campaña regalando dádivas a los más pobres? Lo que le dije anteriormente, no esperen nada nuevo del señor presidente Noboa, nada nuevo. Lo que él va a hacer es un gobierno tan corto que él tiene, insistir en los préstamos al Fondo Monetario Internacional, sacará préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo, sacará créditos al Banco Mundial. Lo que va a buscar es dinero para tratar de alguna cosita pequeña hacer,
alguna cosita pequeña hacer para que no sea tan desastroso su gobierno. Y estar en campaña, pero lo dudo que por su incapacidad vaya él a hacer algo que le permite una reelección. Lo veo muy difícil. Ya buscarán una nueva marioneta desde los grupos de poder económico para que lo reemplace, eso estoy seguro. Pero lo que sí estoy convencido es de algunas cosas, por ejemplo, de los ofrecimientos de campaña que no va a cumplir. Primero, acuérdense, graben este video. El señor Noboa no va a eliminar la llamada tabla de drogas. Acuérdense, solo depende de un decreto ejecutivo de él, de 30 segundos. No lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Sin duda va a llamar a una consulta popular para que la ciudadanía diga, ¿quiere eliminar o no la tabla de drogas? ¿Ah? O sin duda va a mandar a la Asamblea Legislativa a decir, señores, aprueben una reforma legal para que ya no haya tabla de drogas. Eso es ser cínico. Él ofreció eliminar la tabla de consumo, que lo llaman la tabla de drogas, y debe hacerlo. Pero acuérdense de mí, no lo va a hacer. Solo depende de Noboa, de un decreto ejecutivo o de una resolución de la Secretaría de Drogas que pertenece a la Presidencia de la República. Sencillito, pero no lo va a hacer. Doctor, pero nos hablan de que eso tiene que ir a una consulta popular. ¿Para qué? Si todos van a decir que sí, pues. Y por eso votaron por Noboa, porque él ofreció eliminar la tabla de consumo. Y todo depende de un decreto. Solo de un decreto. A ver, yo les he dicho a los expertos penalistas que me digan en qué artículo del COIP está la tabla de drogas. ¿Y por qué los opinólogos que van a los grandes medios de comunicación nos hablan de que la culpa del consumo de droga y el narcotráfico en este país es por los umbrales que existen para el consumo de la droga? Ese es el cinismo de la política ecuatoriana, por Dios. Vea, el Ecuador tiene una política de baja calidad y políticos de muy bajísima calidad. Estos opinólogos, usted dice, que no se sonrojan ni siquiera cuando van a decir que son expertos penalistas y que por lo tanto ellos han investigado y que la tabla de los umbrales, la tabla de consumo es la que ha generado el narcotráfico en el Ecuador. Perdóneme. El narcotráfico, como ya lo he dicho ahí en el Ecuador, porque eliminaron el control de la frontera, porque no hay escáner en los puertos. Señor, ¿sabe de dónde sale la droga en el Ecuador? ¿Por qué se eliminó los controles en la frontera? Porque ese es el negocio de la derecha. Mire, señor, hay más de 5.000 millones de dólares que han ingresado a los bancos del Ecuador, fruto del dinero sucio, del lavado de... O sea, ¿quiere decir que la derecha también es parte del narcotráfico? Es planificado esto, lo he demostrado, Jaime, lo he demostrado. Con dos cosas sencillitas lo he demostrado. Una reforma legal que permite a los bancos transferir, a los bancos ecuatorianos, transferir dinero a los bancos extranjeros en cualquier monto y sin control. Y segunda reforma, eliminar el impuesto de salida de divisas. Con eso el narcotráfico encontró en el Ecuador una isla preciosa, un paraíso hermoso para el lavado de dinero. ¿Ah? ¿Y por qué la derecha acusa al progresismo, que son los narcopolíticos? Esa es la sinvergüencería de la política y la gente se cree, la gente se traga. Claro, la gente se cree. Acuérdense que no voy a cerrar con alguna mentira por la tabla de drogas. Y le han de creer, le han de aplaudir. Porque miren, mi juventud ya no es como esa juventud rebelde de antes. Esta juventud ahora está metida en estos aparatitos, en los celulares. Ya viven de los memes. ¿Sabe cómo ganó el Noboa? Con el muñequito de cartón. Ese muñequito de cartón hicieron más de 5 millones de muñecos, se repartía hasta en la comunidad del recinto más pobre del país. Ahí y los niños cogían el muñeco. Con el muñeco. Entonces, casi que como un superhéroe. El héroe, claro, lo que yo le digo, crean una sociedad de miseria, crean una necropolítica social. ¿Para qué? Para que aparezca un héroe. Entonces este héroe va a salvar el desastre que deja Lazo. Y ahora nos hablan de princesas también, ¿ah? Ya vendrán unas princesitas por ahí, ya vendrán, como veo este gabinete de aniñaditos, aniñaditas ahí, que no tienen idea de la gestión pública. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que hizo Lazo. Un trabajo excelente, señor Lazo, le felicito por su trabajo como presidente. Un trabajo excelente en favor de las élites más poderosas del país.
de las élites más ricas del país, de las 200 familias más ricas del país. Solo ellos se beneficiaron de su gobierno. Por eso le van a aplaudir y le van a dar mancuerdas de oro, le van a dar reconocimientos y le va a costar 600, 800 mil dólares la despedida del señor Lasso. Sí, le felicito. Un buen trabajo para las oligarquías, un buen trabajo para las élites. Lo que usted tenía que hacer, es un neoliberal, es un banquero. Eso tenía que hacer. El señor Noboa, ¿qué va a hacer? Otro banquero, otro neoliberal, la fortuna más grande de América Latina. ¿Qué va a hacer? Lógicamente trabajar por esas 200 familias, pero le va a dar salud al pueblo, va a combatir el narcotráfico, va a eliminar la tabla de consumos, le va a dar trabajo al pueblo que dijo que va a crear no sé cuántos miles de plazas de trabajo, le va a dar las viviendas dignas y de alta calidad para los pobres. No, el neoliberalismo no invierte en política social. No, crearán otra miseria más y vendrá un nuevo Salvador. Por eso, ¿qué es lo que yo propongo? Por Dios, escuchen, ecuatorianos. Solos no le vamos a derrotar a la derecha. La derecha actúa unida por sus únicos intereses, que es incrementar sus fortunas. Nada más. Ellos actúan unidos. Pero el progresismo, la izquierda, vivimos desunidos, divididos totalmente. Ahora ya veo a ex MPDs, de gobernadores de Lasso, defensores de la derecha. Por favor, lo que hay que hacer es crear un gran frente progresista ecuatoriano. La unidad de la izquierda progresista es urgente. Los sindicatos de trabajadores, las mujeres organizadas, vean las organizaciones de mujeres, el 80% de derecha. Pocas son las que luchan por sus ideologías, las que luchan por los derechos de las mujeres. Pocas, toditas entregadas a Lasso. Todas las organizaciones femeninas, la mayoría, como digo. Entonces lo que necesitamos es la unidad de las fuerzas progresistas. Necesitamos, por favor, reconstruir la patria, necesitamos reconstruir el Ecuador, necesitamos reconstruir la política, necesitamos un régimen de partidos fortalecido. No es posible que 10 días antes de inscribir las candidaturas, los partidos estén corriendo buscando candidatos de cualquier ideología, no les importa, solo necesitan candidatos. También hay candidatos que 10 días antes de las elecciones están corriendo buscando partidos políticos. Por Dios, un candidato de un partido político serio, ideológico, tiene que ser candidato luego de haber escalado algunos escaños dentro del partido. Algunos alquilan los partidos. Procesos de preparación y capacitación fuerte. Yo hice la reforma cuando fui diputado a la ley de partidos. Sí, se incorporó cierta cantidad de dinero del presupuesto del Estado para procesos de capacitación de la ideología del partido, de organización. Pero ahora se hace una fiesta con hornado, con licor, y eso lo pasan por capacitación. Doctor, es necesario reformar la política. Voy a rodar un video de Guillermo Lasso. Justamente el día viernes habló a los medios y ahí él se tiró flores. Voy a rodar el video para que después usted me dé su criterio. Porque les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes el libro que acabo de trabajar, 900 días de gobierno, donde cuento todo lo que hemos hecho, a pesar del viento en contra. El viento en contra provocado por esos políticos zánganos que solo quieren el poder, por su orgullo, por su vanidad, y no como nosotros, que hemos querido el poder para servir al pueblo ecuatoriano. Y ahí van a ver en el libro descrito todas las peripecias políticas que debí sufrir. 4 intentos de destitución. Me iré en los próximos días con la frente en alto, la conciencia limpia, sabiendo que entré por la puerta grande, que fue la decisión de ustedes, el pueblo ecuatoriano, y que voy a salir también por la puerta grande como un demócrata que defendió la democracia ecuatoriana. ¿Cómo describirlo a Guillermo Lasso, doctor?
un verdadero cínico, un verdadero sinvergüenza. No encuentro otras palabras. Perdónenme si soy duro, pero jamás puedo ver cinismo y canallesco, un hombre con esa actitud canallesca tan deplorable. Y ni siquiera se sonroja. Mire, dice que va a escribir un libro. Escriba, señor Lazo, yo le doy el título. Póngale de título, ¿cómo en 900 días favorecer a una élite de oligarcas? Eso póngale. Todo su trabajo fue para favorecer a una oligarca. Vean, señores, ecuatorianos, por Dios, subió el riesgo país ahora gracias a las declaraciones infantiles del señor ¿Cómo se Noboa. habrá sentido la gente que estaba alrededor de él, no? De todo lo que decía. Es que saben todos ellos que esto es planificado. Esto lo planifican con los organismos de comunicación, lo planifican con los expertos, politólogos que están detrás de ellos. Esto es planificado. Ese discurso ya lo dan haciendo. Esto tienes que decir. Esto para que pase como víctima. Entonces el pobre Lazo, según lo que le escucho, va a poner en el libro, va a contar paso a paso cómo no le dejaron gobernar. Los políticos zánganos. Políticos zánganos, entonces va a salir como víctima el pobrecito, ¿no es cierto? Pero a los pauteros ya les veo ahora, por ejemplo, ahí a los Vera, a los Ortiz, a todos ellos. Qué pena, este Lazo se equivocó. Yo me confundí, estoy avergonzado de haberle apoyado a Lazo. No, pues Carlos Vera ya se ha mandado algunos discursos en contra de Lazo, pues. Ya todos salen en contra de Lazo, ya les discuto. Eso es planificado, esa es estrategia, eso es la estrategia política. Por lo tanto, los que estamos al otro lado, por ejemplo, los medios de comunicación alternativas, también tenemos que ver otras estrategias para desbaratar esta estrategia de sinvergüencería y cinismo. Nosotros actuamos muchas veces, yo le veo, por ejemplo, a ustedes, al programa de ustedes, y actúan con extremada honestidad, sinceridad, tratan de decir lo que son, pero ahí nos equivocamos, porque la gente nuestra es ingenua, no ven la parte sincera y honesta de la comunicación. Solo le pongo un ejemplo, estimado Jaime. ¿Qué salió a ofrecer Noboa y su candidata a la vicepresidencia? Voy a privatizar el IES. Sí. Voy a privatizar la salud, a privatizar la educación, voy a disminuir los sueldos porque los empleados públicos del Ecuador son los que tienen los sueldos más altos de América. Voy a incrementar el aporte de los trabajadores al IES y voy a subir a 70 años la jubilación. ¿Y qué pasó? Votaron por él. Voy a vender la CNT, las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas votaron por eso. Por Dios, o sea, nuestra gente ya está en otro ambiente, la derecha y sus medios de comunicación nos han embobado. Doctor. Esa es una estrategia extraordinaria de comunicación. Me parece que detrás de estos hay un Goebbels, el ministro de comunicación de Hitler, que maneja adecuadamente todos estos mecanismos perversos de destruir a la gente, de engañarlo, de embobarlo. Mil mentiras las convierte en verdades. Claro, mire, cuando salen a decir voy a subir a 70 años la jubilación, yo hablaba con los jubilados, no doctor, puede ser que eso haga Noboa, pero no he de votar por correísmo. Vea, no les importó nada por la estrategia del odio. Por el eso odio. Fue crear la estrategia del odio. La estrategia del odio. Pero la estrategia del odio, doctor, los medios hacen creer que viene del correísmo. La estrategia del odio sale desde los medios, pero en contubernio con la derecha neoliberal. Es que eso fue el proyecto. Yo estuve allá adentro, pues. El proyecto era, estos metieron odio, a ellos culpémosle, pero este va a ser nuestro programa de persecución. Es un proyecto bien hecho, un proyecto totalmente bien elaborado. Lo primero era tomarse la justicia, tomarse la Fiscalía General, tomarse la Corte Nacional. Cualquier cosa tenía que servir para seguirle un juicio a Correa. Y la idea era que haya una sentencia y se fugue. Doctor, entonces, pero ¿qué debe hacerse para contrarrestar ese odio? ¿Qué se debe hacer? El progresismo debe unirse, debe de llamar a una concertación del progresismo, no de algunos infiltrados que también a veces se meten, ¿no? Sí, miren, hay gente muy buena en el progresismo, gente sincera, gente honesta, gente que ha dado su vida por transformar la patria. Quienes estamos en este otro lado,
nos hemos jugado totalmente. Yo me he jugado totalmente contra el narcotráfico, he recibido amenazas. Pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque pensamos en la necesidad de un Ecuador más justo, un Ecuador más equitativo. Este momento el Ecuador se queda con una inequidad absoluta. Se ha incrementado la pobreza en el Ecuador y se ha concentrado más la riqueza en 200 familias. El 80% de la riqueza ecuatoriana está en manos de 20 familias, de 200 familias. Escuchen, en un bus, en un metrovía pueden entrar las 200 familias que tienen el 80% de la riqueza del Ecuador. Y el 20% se distribuye entre los 17 millones de ecuatorianos. Y esa brecha entre ricos, entre los poquitos ricos y los muchísimos pobres, esta vez se ha ahondado más, se ha ampliado esa brecha. ¿Para qué? Para generar esta sociedad de miseria que les digo, que es planificada, para que la gente nuevamente sueñe en otro Salvador, que le venga a solucionar sus problemas. Y como la derecha tiene tantos millones y millones y millones de dólares, solo muñequitos de cartón de Novoa mandaron a hacer 4 millones de muñequitos. Entonces ellos le meten en la cabecita a los ecuatorianos, le engañan, le emboban, y nuevamente la gente pobre, la gente incauta, sale y vota por otro de la derecha, vota por otro neoliberal. Entonces, si la izquierda progresista no está unida, tendremos que seguir viendo gobiernos de derecha por muchos años. Y seguiremos viendo de que no habrá inversión social, se destruyen los hospitales públicos, se destruye la educación pública, porque es planificado. Vea, ecuatorianos que me escuchan, ¿cuántos de ustedes han tenido que ir a un seguro privado, que contratar un seguro privado porque ya los hospitales públicos no les atienden porque les dan cita en el seguro social para 6 meses? Es mi caso, yo nunca tenía seguro privado. Iba al seguro y me atendían, me hacían radiografías, me he operado 3 veces en el seguro social. Ahora es imposible y tuve que buscar un seguro privado. 8 meses tengo ya seguro privado. Y eso han hecho. Yo converso con mucha gente pobre en los barrios. Eso han hecho ellos. Y el seguro privado no les cubre el 100%, ¿no? No les cubre el 100%, pero se han metido millones de dólares. Ahí los expertos... Y para asegurarse hay que hacerse un examen que no tiene cáncer, que no tiene enfermedades catastróficas. Si no, si tiene alguna enfermedad... No, y si tiene alguna enfermedad le ponen como preexistente. Sí. Y si usted va donde un médico porque usted tiene diabetes y le receta la metformina, no le cubre porque es preexistente. Es de negocio. Un sanito. Entonces vea qué negocio, doctor, con la salud. Doctor, voy a rodar, al inicio del programa también rodamos ya el video. Carlos Vera ayer analizaba por qué Noboa es presidente de la República y culpa a Rafael Correa, que por culpa de Correa es el presidente de la República ahora. Veamos. Daniel Noboa está en la segunda vuelta porque asesinaron antes de la primera vuelta a Fernando Villavicencio. Así de claro. Él tenía 3% hasta ese momento y saltó hasta 23% porque durante el debate él fue el único que sobresalió, el único que demostró estar al margen de lo que la mayoría del país quiere. Yo no estoy en esa mayoría, pero reconozco que la mayoría del país quiere, que es ni correísmo ni anticorreísmo, sino propuestas, acciones, avances, como los que él enunció. En la segunda vuelta mantuvo su nivel sin descollar y fue muy tarde para que Luisa González sea tomada en serio. Daniel Noboa está en la presidencia de la República porque Rafael Correa cogió antes y ahora pésimos candidatos. Y Rafael Correa quiere pésimos candidatos para demostrar que solo con él la revolución ciudadana puede ganar. Y por eso le quita cada vez más espacio a los que descollan, y los que descollan empiezan a irse, como Marcela Guiñaga, o a distanciarse, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Entonces, estos despistados del gran bloque no correísta democrático, ¿ya?, que se ubiquen un poquito en su lugar, que se bajen los humos, que tengan dimensión de su propia realidad, ¿ya?, y dejen de tanta palabrería vacía que han llenado el país durante 2 semanas, repitiendo que seguridad, que anticorrupción, que inversión, que empleo, sin jamás decir cómo.
Y cuando se entra a preguntas concretas, enseguida preguntar, bueno, ¿y quién va a estar en la comisión de investigación? ¿Y a quién corresponde la primera vicepresidencia? ¿Y a quién corresponde la segunda vicepresidencia? ¿Y cómo vamos a estar organizados en el CAL? Ahí están. Esos son. Antes del comentario del doctor Pazmiño, les voy a pedir a todos los que están conectados que pongan el like para impulsar el trabajo que hacemos aquí en Ecuador en directo. Doctor. El señor Vera es uno de los periodistas que más sirve a la oligarquía, que más sirve al neoliberalismo. Pero fue de izquierda. Fue de izquierda. ¿Ah? Fue de izquierda. Fue mi compañero en la universidad, era un hombre muy progresista, tenía ideas extremadamente avanzadas. E incluso fue parte o iba a entrar al Faro Vive. Tenía de esas ideas, pero en estos casos más, pese a el bendito dólar, el bendito dinero y la ideología, cambian nomás, cambian inmediatamente. ¿Por qué los cambian? Por intereses, por dinero, por riquezas, por egoísmo, por vanidad. El señor es muy vanidoso, yo creo que es más por vanidad. Pero miren, yo creo que el señor Vera es uno de los que más ha fortalecido esta política del correísmo y anticorreísmo. O sea, le ha dividido al Ecuador en correístas y anticorreístas, en odiadores y odiados. Así está nuestro país. Entonces la gente, ¿qué dice? Como la gente pobre que yo le comenté hace un rato. Y yo le voy y le digo, pero si Noboa va a subir la edad de jubilación a 70 años, ustedes, ¿cómo van a votar por él? Sí, señor, puede ser lo que sea, pero yo no voto por Correa. ¿Ah? Entonces, miren, esto caló profundo, el correísmo y el anticorreísmo. Algo que yo comparto con el señor, que por lo menos algo dice de verdad en esta entrevista, es de que Luisa González no ganó porque le mataron a Villavicencio. Ah, qué bonito, ¿no? Ya están ahora sí un poco yendo más allá de lo que antes decían. El que le mandó a asesinar es Correa. Y aquí está diciendo que no, porque nadie manda a asesinar para perder la presidencia de la República. Si no le asesinaban a Villavicencio, Luisa González ganaba en una sola vuelta. Así es que grábele en esto al señor Vera para las investigaciones de la Fiscal General del Estado. ¿Por dónde están los responsables y los autores intelectuales de la muerte de Villavicencio? La policía se hace pedazos, se desgañita los sesos. La fiscal general se desgañita investigando dónde son los autores intelectuales. Yo les he dado 3 pistas para que ustedes dónde están. Vayan por allá. Algo que también dice con bastante, le digo yo, buena intención será, no sé, pero con buen criterio el periodista Vera, es de que es necesario de que se unan los no correístas. ¿Por qué no pueden unirse los no correístas? Que no son de derecha, se refiere a los progresistas no correístas, a los de la izquierda progresista no correístas. ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no son más sinceros? Comenzamos a debatir, comenzamos a hablar sobre el tema. Y lo otro, vea, de la entrevista anterior, me quedó esto sonando en la cabeza de que el señor Lasso va a salir por la puerta grande. Y por la puerta grande ha entrado y por la puerta grande va a salir. Sí, esa puerta grande lo van a abrir los empresarios y la élite oligárquica. Pero el infierno también tiene una puerta enorme, señor Lasso. Por allá va a entrar usted con más facilidad. Para entrar al infierno me han contado que hay una puerta muy grande. Con mucha facilidad de entrar por ahí, pero no va a salir por la ventana como debería salir actualmente. Por lo tanto, yo insisto y reitero en la necesidad de reconstruir la política en el Ecuador, la necesidad de construir en el país, en el Ecuador, un frente progresista con un plan Ecuador. Hay que hacer un plan de 10 puntos, concretísimos. ¿Quién se suma a este plan? Y nos vamos sumando. Que sean de un partido, de otro partido, no importa. Lo importante es que sean personas con ideas progresistas que quieran trabajar por un país más justo, por un país más equitativo. La justicia hay que reconstruir en el país, por Dios. Yo me he dado la vuelta al mundo dando conferencias. Doctor, hablando de la justicia, ¿qué cree usted que va a pasar con el caso León de Troya, Encuentro, bueno, que ahora están
unificados. ¿Se va el señor Lasso la próxima semana y eso quizás duerma el sueño profundo? Mientras no cambie la justicia como está actualmente, nada va a pasar con INAPEI, pues con Pandora Papers, pues con León de Troya, con el caso Cher, no van a encontrar a los autores intelectuales, no va a pasar nada con el señor Villavicencio, salvo que de aquí a un año, en la nueva campaña política, los correístas estén nuevamente por ganar el poder. Desde la fiscalía enseguida sacarán algún nuevo testigo de última hora, sacarán alguna investigación de última hora para nuevamente destruir un potencial triunfo de alguien que no sea de la derecha. Pero mientras eso no pasa nada. Las 200, 300 investigaciones previas que tiene contra los cristianos, que tiene con los asambleístas por haber perjurado en las declaraciones juramentadas, por delitos de peculado, no van a pasar nada. No pasa nada mientras no se cambie el sistema de justicia que actualmente tiene el Ecuador. Los mecanismos de elección de jueces, los mecanismos de elección de fiscal general del Estado y de las máximas autoridades tienen que cambiar en el país, tienen que ser más transparentes. Tal como está ahora, antes ni de que comiencen los concursos ya se sabe quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Por eso la gente honesta no se mete en estos concursos. Bueno, sin duda alguna es así. Hay gente que ya no quiere ni siquiera participar en política. De cara a este año corto, ¿usted cuál cree que sea la preparación a la interna de la Revolución Ciudadana? ¿Debe de prepararse para una próxima candidatura presidencial? Debe haber muchos cambios en la Revolución Ciudadana y generalmente dentro de los partidos de izquierda y los partidos progresistas. Yo me pregunto, ¿dónde está el Partido Socialista Ecuatoriano? Por favor. Cuando antes éramos el referente de la lucha anti-neoliberal, cuando antes el Partido Socialista, el único partido al que yo me he afiliado en mi vida, éramos con la juventud quienes dábamos la cara en las calles luchando contra las políticas de derecha. ¿Dónde está el Partido Libre? ¿Dónde está lo que puede quedar del MPD? ¿Dónde están los sindicatos de trabajadores? ¿Dónde está el FUD, el Frente Unitario de Trabajadores unidos a la derecha? Por Dios, yo confío mucho en la CONAIE, en los movimientos indígenas. Ahora veo con buen ánimo de que Guillermo Churuchumbi ganó las elecciones para coordinador nacional Pachacuti. Le conozco a Guillermo Churuchumbi, un hombre muy preparado, ¿no? Tiene maestrías de la Andina, de algunas universidades. Confío en que enrumbe a Pachacuti por la línea del progresismo, por la línea de izquierda, y no haga como estos últimos fascinerosos dirigentes de la CONAIE. Doctor, no sé si usted, disculpe que le interrumpa, no sé si usted pudo ver las declaraciones de él el día de ayer, pero él aceptaba que hay una desviación de distintos miembros de Pachacutic y hablaba de pues reorganizar y de filtrar a esta gente para volver a tener ese pensamiento con el que se inició Pachacutic. ¿Usted cree que se puede dar esto? Se puede dar eso, los fascinerosos son pocos, hay muchos fascinerosos dentro del movimiento indígena. Estos últimos dirigentes que les tuvimos ahí en Pachacuti solo buscan acuerdos, solo buscan sus conveniencias, solo buscan dinero, solo buscan cosas que va a destruir al movimiento indígena y de hecho ha complicado al movimiento indígena. Yo creo que el movimiento indígena tiene que volver por sus fueros, por ser ese movimiento progresista, antiderecha, antineoliberal. Yo creo que el Pachacutic y la CONAIE deben continuar fortaleciendo la lucha por la construcción del Estado plurinacional. Ojo, yo pienso de que el movimiento indígena es una fuerza poderosa en el Ecuador. El movimiento indígena tiene que unirse a las fuerzas progresistas, o mejor dicho, las fuerzas progresistas del Ecuador tienen que pedir a la CONAIE que se incorpore. Solo juntos vamos a derrotar a la derecha. Solos y desunidos no lo vamos a lograr. La derecha tiene mucho dinero, tiene mucho poder, tiene todos los medios de comunicación mercantiles a su favor, que engañan a la ciudadanía. La derecha solo hace negocios, ya veo que ya no están habiendo muchos apagones, por eso pude estar con ustedes en esta entrevista, porque ahora me tocaba apagón esta hora, pero ya no. Pero a ver, dicen que ya no se va a acabar los apagones, pero ya firmaron
Ya firmaron los contratos por más de 180 millones de dólares con las generadoras privadas de electricidad. Solo fue el negocio, nada más. Ahora ahí está el negocio. Bonito, ya no pasa nada, ya no vendrán los apagones. Entonces, amigos del país, amigos de progresistas, amigos de la izquierda progresista, a unirse. Trabajemos por un plan que nos lleve a tener un Ecuador más justo y más equitativo. Por un plan donde haya redistribución de la riqueza y no sean solo 200 familias las que se lleven todo el dinero del Estado, las que se lleven todos los beneficios de estos presidentes neoliberales. Si no nos unimos, los responsables somos nosotros mismos. No le culpemos a nadie más. No le culpemos al pobre pueblo incauto que se deje engañar porque hay una política bien planificada de generar pobreza, de generar miseria en el Ecuador, y tienen una prensa que les ayuda a evitar que la ciudadanía se entere de que esas políticas son planificadas. Entonces, en nuestras manos está. ¿Quieren cambiar el país? Pues cambiemos primero nosotros. Cambiemos primero nuestros intereses, nuestros egoísmos y luchemos por un Ecuador mejor. Doctor, queremos agradecerle por darnos estos minutos para conversar aquí en Ecuador en Directo. No, gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Ernesto Pazmiño, exministro de Justicia, conversando de la coyuntura política en el espacio de los especialistas de Ecuador en Directo.